Saludos. Bienvenidos a esta clase de lógica matemática, en donde vamos a tratar sobre la base de la lógica matemática, sobre lo que es una proposición simple, una proposición compuesta. Vamos a hablar sobre operaciones lógicas. Hablaremos sobre polinomios booleanos y para finalizar hablaremos de tautologías, antitautologías también llamadas contradicciones y contingencias, que tiene que ver con lo que llamaremos tabla de valores. Dicho esto, vamos a indicar que la lógica matemática se basa en la proposición, y esta proposición, para que tenga validez dentro de la lógica matemática, debe tener un valor de verdad. Este valor de verdad puede ser verdadera o puede ser falsa. Esta proposición puede decirse que es una oración, pero recordemos que en nuestro lenguaje coloquial, esta oración, hay diferentes tipos de oraciones. Entonces tenemos que especificar qué tipo de oración. Pero lo que nos interesaría es que en nuestro lenguaje, si tenemos una oración y le podemos dar un valor de verdad, automáticamente esa oración que le podemos dar un valor de verdad, ya sea verdadera o falsa, la podremos llamar automáticamente proposición. Esta proposición en lógica matemática la vamos a representar por P, Q, R, S y así sucesivamente. Entonces aquí en esta lámina vamos a ver que algunos ejemplos de oraciones, de algún tipo de oraciones. Entonces aquí tenemos algunos tipos de oraciones en donde vamos a ver, identificar y clasificar y diferenciar, mejor dicho, cuáles son proposiciones o cuál sería proposición y cuál no sería una proposición. Tenemos esta oración que dice: ¿quién es el presidente del Ecuador? Esa es una oración interrogativa. Como es una oración interrogativa, pues no le podemos dar un valor de verdad. Por lo tanto, no es una proposición. Tenemos esta oración que dice acá: auxilio, que me caigo. Esa es una oración exclamativa. No le podemos dar un valor de verdad. Si alguien te dice eso, pues no podemos decir es verdadero o es falso. O sea, está pidiendo ayuda, es una oración exclamativa. Si tengo aquí, pásame la sal, es una orden, es una oración imperativa. Por lo tanto, no le podemos dar un valor de verdad. Por lo tanto, podemos decir que no es una proposición, no cae dentro de las oraciones que se puedan clasificar como oraciones. Pero tenemos aquí esta oración que dice: el alcalde de Quito es Pavel Muñoz. Podemos dar un valor de verdad, porque en este caso, en la ciudad de Quito, pues tenemos ese alcalde y ese alcalde se llama así, por lo tanto le decimos que es verdadera. Entonces, esta oración, que es un tipo de oración enunciativa, sí cae dentro de lo que es una proposición, porque a esta oración le podemos dar un valor de verdad. Y en la actualidad, hoy, a este mes, en este año 2024, es verdadera. Si lo hubiéramos hecho la oración hace unos 2 años, pues hubiera sido falsa porque recién lo escogimos. O si esta oración la hablaremos en unos 10 años,
pues obviamente ya sería falsa. Pero hoy presente, en este año 2024, sería verdadera. Como ya habíamos dicho, tenemos el valor de verdad. Y este valor de verdad, pues, solo es de dos tipos: verdadera o puede ser falsa. Como habíamos dicho en la oración anterior, podemos plantear algunas oraciones que le podemos dar un valor de verdad. Así, por ejemplo, en esta proposición P, en esa proposición P, ¿sí?, tenemos Guayas es una ciudad. El valor de verdad de esta proposición P es falsa. Mira, aquí tenemos cómo se representa el valor de verdad. Es V minúscula y P. Entonces, si esta es una proposición P, aquí tenemos el valor de verdad de la proposición P y tenemos F de falso. Es falsa. Porque aquí Guayas es una provincia, no es una ciudad. Tenemos otra oración, otra proposición, una proposición Q, donde dice que el perro es un mamífero. Aquí indicamos el valor de verdad de la proposición Q, dice que es verdadera. Entonces tenemos, de acuerdo a nuestros argumentos, tenemos que esa oración es verdadera. R. Picasso es un pintor. Bueno, estrictamente sería fue, ¿no? Pero para que quede clara la oración, pues diríamos, pues tenemos conocimiento de que es un pintor o fue un pintor que tiene sus cuadros, entonces podemos decir que el valor de verdad es V. Bueno, estrictamente debería ser en pasado porque ya pasó su época, por lo tanto, bueno, podríamos decir que es una mejor redacción, pero en todo caso Picasso es reconocido como un pintor. Valor de verdad de la proposición R verdadero. Importante, el valor de verdad no es único. Te repito, ¿es verdadera o es falsa? No puede ser ambos al mismo tiempo. No podemos decir que si decimos que hoy es domingo, unos dirán verdadero, otros falso, en el mismo sitio, mismo lugar. O uno mismo no podemos decir que es verdadero y es falso, no. ¿Es verdadero o es falso? Es excluyente. Luego de conocer el valor de verdad, tenemos que indicar que tenemos ciertas operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas me van a servir para relacionar las proposiciones. Así como en matemáticas tenemos dos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así cualquier número, tienen sus operaciones, la suma, la resta, multiplicación y división, donde relacionamos y encontramos nuevos números. Aquí también tenemos operaciones lógicas donde relacionamos proposiciones, y estas proposiciones, que las más sencillas se llaman proposiciones simples, al momento que yo realizo una operación como estas que están aquí, las principales, hay más operaciones, pero estas son las principales, se forman otras nuevas proposiciones. Estas proposiciones simples, al momento que le hago la operación, le aplico cualquiera de estas operaciones, se convierten en proposiciones compuestas. Tenemos la operación negación, conjunción, disyunción inclusiva, condicional y bicondicional. Entre otras, hay conjunción negativa, subsección, contrasección, disyunción exclusiva, que es parecida a la de aquí. Tenemos muchas más operaciones, pero estas serían las principales a las que podemos reducir al máximo las operaciones lógicas. Todas las demás operaciones se podrían encontrar equivalentemente con estas operaciones. Pero, como estamos hablando aquí básicamente de las principales, tenemos su operación lógica, su término lógico y su conector lógico. La negación, su término lógico es no, es decir, cómo se pronuncia, cómo se lee. Y aquí tenemos el símbolo, aquí es como una L media girada. Bueno, aquí está un cuadradito, significa que en ese espacio va a ir el nombre de la proposición, el símbolo de la proposición, PQR. Entonces, si aquí en este cuadrito ponemos la P,
se leería no P. La conjunción es otra operación en donde el término lógico es y. Entonces se representa con este simbolito. Y aquí en cambio aquí necesitamos dos proposiciones para operar. Ya es como la suma. La suma es, por definición, entre dos números, una operación binaria. La conjunción, pues si tenemos aquí P y la otra proposición es la Q, entonces se leería P y Q. La distinción inclusiva estrictamente es I o, ambas. Aunque generalmente la simplifican a simplemente O, pero estrictamente el término O es de la disyunción exclusiva, pero por coloquialidad, a la disyunción inclusiva le dicen solamente O. Por lo tanto, puedo decir P o Q en forma simple, pero sería P, I, O Q, sería lo más correcto, lo formal. Tenemos el condicional, su término lógico es si entonces diría si P, entonces Q, ¿ya? Es como una consecuencia, ¿no? El bicondicional es si, solo si, entonces diría P, si, solo si Q. Entonces ahí tendría cómo se leen estas operaciones lógicas en función de sus símbolos o conectores lógicos con sus términos lógicos y su respectiva operación lógica. Ahora, vamos a ver unos ejemplitos en donde nosotros vamos a ver cómo se transforma una proposición simple en una proposición compuesta. Tenemos acá dos proposiciones. Le he puesto unas facilitas para que sea comprensible para cualquier persona. Tengo una proposición P. Dice que P dice la ballena es un mamífero. Y la proposición Q, la ballena vive en el mar. Tenemos dos proposiciones simples. Ahora, no están todas las operaciones, pero le voy a operar algunas para que le notemos cómo se transforma esas proposiciones cuando se conviertan en proposiciones compuestas. Porque al momento, te repito, al momento que yo le aplico una proposición simple, le aplico alguna operación, ya se convierte en una proposición compuesta. Aquí dice no P. No P significa que le voy a negar, por así decirlo, a la proposición P. Entonces digo, la ballena no es un mamífero. O sea, hay que acomodarlo semánticamente coherente, ¿no? No voy a poner no, la ballena es un mamífero. Eso sería semánticamente no tendría ningún sentido. Entonces digo, la ballena no es un mamífero. Le estoy negando a esta proposición P. Un ejemplo. Acá digo P y Q. Entonces relaciono estas dos y digo, la ballena es un mamífero y vive en el mar. Por cuestiones léxicas, un poquito se resume un poquito, para no poner la ballena es un mamífero y la ballena vive en el mar, pues le he simplificado porque como hablamos de las dos proposiciones, hablan de la ballena, pues simplemente le resumo un poquito. Le simplifico. La ballena es un mamífero y vive en el mar. Estamos hablando de la ballena. P o Q. La ballena es un mamífero y o vive en el mar. Estrictamente hablando, ¿no? Misma dosis, mismo ejemplo, P o Q. P y o Q sería estrictamente hablando. Y aquí, si P, entonces Q. Si la ballena es un mamífero, entonces vive en el mar. Tenemos ahí otro ejemplo de cómo se aplica esta operación que es el condicional. Esta operación sería la disyunción inclusiva. Esta sería la conjunción y esta sería la negación. Bueno, me faltaría un ejemplito con bicondicional, pero sería más o menos la estructura o la idea de lo que está aquí. Ahora, estas operaciones lógicas tienen
su definición, su tabla de verdad para verificar, para ver cómo funcionan. Voy a ponerlo por aquí. ¿Ya? Tenemos aquí una cuestión. Primero, las tablas de verdad va a relacionarse con los valores de verdad que tengan las proposiciones, ya sea verdadera o falsa. Recordemos aquí, si tengo una proposición P, tengo que es verdadera y falsa. Entonces tienen como dos posibilidades. Pero en cambio, cuando hablamos ya de operaciones lógicas que necesitan dos, unas operaciones binarias, necesito dos proposiciones, una P y una Q. De manera que sus valores de verdad, tanto de la P y tanto de la Q, se van a combinar. Esto que está aquí es un diagrama sagital donde representamos las combinaciones lógicas. Después veremos ya un poquito más profundamente lo que es combinación lógica. Pero aquí nos damos cuenta de que si tenemos dos proposiciones, ya se pueden combinar sus valores de verdad. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, porque hay dos proposiciones. Entonces, cuando hablamos de la negación, como hablamos de una operación uniaria o monoádica, sería un poquito lo más correcto, porque solo necesita de una proposición para operarse. Esta proposición P tiene dos valores de verdad, verdadero y falso. Pero si le digo no P, la negación, ¿qué es lo que le hace? Si era verdadero, le hace falso. Y si era falso, le hace verdadero. Entonces, la operación negación, pues ya el mismo término o el mismo nombre de la operación, pues ya nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Si digo, hoy es domingo, la proposición es verdadera, si es que fuera domingo. Pero si digo, hoy no es domingo, la estoy negando. Por lo tanto, es falsa. Porque anteriormente era verdadera, ahora se hace falsa. Tenemos la conjunción. Tenemos aquí P y Q. Si nos damos cuenta, aquí ya hay dos proposiciones y aquí estamos poniendo las combinaciones lógicas que estamos viendo acá. Entonces, mira, verdadero, verdadero, estaría aquí. Verdadero, falso, estaría aquí. Falso, verdadero, estaría acá. Y falso, falso, estaría ahí al final. Entonces tenemos aquí cuatro combinaciones lógicas que provienen de relacionar los valores de verdad de ambas proposiciones, en este caso P y Q. La conjunción se define que cuando las dos proposiciones son verdaderas, la operación conjunción es verdadera. Para todos los demás es falsa. La disyunción inclusiva igual necesita dos proposiciones, por lo tanto pongo P y Q, las mismas combinaciones lógicas que pusimos hace rato, que provienen de aquí, de este diagrama sagital. La disyunción inclusiva se define que cuando ambas son falsas, la disyunción inclusiva es falsa. Algunos profes dicen, bueno, si es verdadera la una y la otra o cualquiera de las dos, es verdadera. Caso contrario, es falsa. Es otra forma de verla. Entonces, si la una es verdadera o ambas son verdaderas, pues la disyunción inclusiva es verdadera. Pero si las dos son falsas, pues la disyunción inclusiva es falsa. El condicional. El condicional, este es una operación que nos ayuda a hacer razonamientos, porque dice, su terminológico dice sí, entonces. Significa que si tenemos algo, entonces se produce algo o se concluye algo. Tiene un antecedente y un consecuente prácticamente. Pues se llama condición. Si pasa esto, sucede lo otro. Digamos que P es estudio matemáticas y Q sería pasar el año. Entonces, si estudio matemáticas, paso el año. Entonces es antecedente y consecuente, ¿no? Dicho esto, podemos decir que el condicional, su definición es que si la primera es verdadero y la segunda es falsa, el condicional es falso.
En términos un poco más coloquiales sería que de algo verdadero no puedo obtener algo falso. Entonces esa operación es falsa. Para todos los casos es verdadero. De algo verdadero puedo tener algo verdadero, sí. De algo falso puedo tener alguna verdad, pues puede ser sí. Y de algo falso a algo falso, pues sí, puedo obtener algo, es verdadero ese razonamiento. Tenemos el bicondicional. El bicondicional pues es una, una operación condicional en dos sentidos. Este es un condicional que va hacia la derecha, pero hay otra operación que es parecida al condicional, pero que va para la izquierda. No la hemos puesto aquí, pero se combinan estas dos. Aunque este bicondicional pues ya nos indica que es ida y vuelta, es un condicional ida y vuelta. Aquí dice que cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad, es verdadera, el bicondicional. Caso contrario, pues es falsa. Mira, verdad, sí, solo sí, verdad, verdad. Falso, sí, solo sí, falso, verdad. Los demás son falsos. Ahí tenemos las tablas de verdad para la negación, para la conjunción, para la disyunción inclusiva, para el condicional y para el bicondicional. Esto va a ser importante porque son las definiciones de cómo se operan estas 5 principales operaciones. Ahora, con estas, con estas operaciones ya podremos hacer los famosos polinomios booleanos. Los polinomios booleanos no son más que proposiciones compuestas porque ya contienen varias operaciones lógicas. ¿No? Entonces ya tienen varias operaciones lógicas. Entonces, aquí cuando ya hablamos de polinomios booleanos, pues en matemáticas decimos variables o incógnitas, aquí le vamos a llamar variables lógicas. Cuando tenemos ya aquí, mira, proposiciones, mira, aquí ya tengo ya con algunas operaciones, con signos de agrupación, esto ya se llama, esto es un polinomio booleano. Este polinomio, pues tiene aquí una notación, pues le ponemos en mayúscula, por ejemplo, si tiene P y Q, pues le ponemos proposición P compuesta mayúscula P y Q, o si tuviera tres proposiciones P, Q, R, entonces, como esta de aquí, por ejemplo, entonces podríamos ponerle aquí las simples están aquí y esta sería la compuesta en mayúscula. Entonces, las proposiciones compuestas prácticamente serían polinomios booleanos, porque ya tienen varias proposiciones. Bueno, ya formalmente, pues una proposición simple sería un polinomio booleano, pero sería muy sencillo, ¿no? Ahora, ya sabiendo lo que es un polinomio booleano, ya conociendo las operaciones lógicas con sus definiciones, vamos a ver lo que son los valores particulares. Es decir, si tengo proposiciones y sé que una proposición es verdadera o es falsa y me da un polinomio, me pide encontrar el valor de verdad de ese polinomio. Entonces aquí en este ejemplo dice, si el valor de verdad de la proposición P es verdadera y si el valor de verdad de la proposición Q es falsa, determina el valor de verdad de todo este polinomio. Entonces aquí tenemos un polinomio. Entonces ahí viene la importancia de que por qué el polinomio booleano asomó anteriormente. Entonces aquí hay un proceso sencillo. Primero, se ubica el polinomio. Aquí está el polinomio. El polinomio es esto de aquí. P y Q, sí, solo sí, Q y P, que es lo que está dentro del corchete. Esta V, recuerda, es el valor de verdad. Es la incógnita que me pide encontrar. Luego, se colocan los valores de verdad. Entonces, estos son los datos que me da el problema. El valor de verdad de la proposición P es verdadero. Entonces, debajo de la P pongo verdadero. Debajo de la P pongo verdadero. Y el valor de verdad de la proposición Q es falsa. Es decir, que debajo de la Q pongo falso
y falso. Aquí está la Q, aquí está la Q, aquí está la P, aquí está la P. Entonces pongo sus valores de verdad. Y luego opero. Opero en orden, especialmente si es que hay signos de agrupación, hago los signos de agrupación y después relaciono entre estos resultados. En esta parte de aquí, pues, mira, opero este primer paréntesis y digo, verdad y falso es falso, porque es la operación conjunción. Recuerda que la operación conjunción decía que si ambas son verdaderas, la respuesta es verdadera, pero aquí como es verdadero y falso, entonces es falso. Acá trabajo en este otro paréntesis, falso y verdadero sería falso. Recuerda que es la conjunción y en la conjunción decimos que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. En este caso tenemos como resultado del primer paréntesis falso y el del otro paréntesis falso. Dicho esto, tenemos falso aquí, falso acá. Ahora, con estos dos resultados, falso y falso, hago la operación del bicondicional. El bicondicional, recuerda que su definición decía que si ambas tienen el mismo valor de verdad o falso, su respuesta es verdadera. Entonces, como era falso en el primer paréntesis y el otro es falso en el otro, falso, sí, solo sí, falso, por lo tanto la respuesta de esta operación bicondicional es verdadera. Y este verdadero, como está en el medio, pues es la operación final que relaciona todos los dos paréntesis y me daría el valor de verdad de todo ese polinomio. Por lo tanto, el valor de verdad de P y Q, o sí, solo sí, Q y P, es verdadero. Y esa sería la respuesta de este valor, de este polinomio, dándome valores particulares, valores de verdad particulares. Pero a veces no nos piden los valores particulares, también me piden los valores generales. Y cuando me hablan de los valores generales, pueden asomar algunas situaciones allí que nos pueden ahí mostrar. Mira, dice a partir de un polinomio booleano hablamos, ¿no? Se puede obtener su valor de verdad de forma general y puede ser que obtenga tautologías, antitautologías o contingencias. Las antitautologías también las llaman contradicciones. Ahora, ¿qué es una tautología? Significa que me van a salir puros verdaderos. La antitautología o contradicción me va a indicar que van a salir puros falsos. Y las contingencias van a ser, su resultado me van a salir entre verdaderos y falsos. Estos valores generales van a utilizar tablas de verdad. Ahora, para eso tenemos que reconocer o acordarnos lo que eran combinaciones lógicas, lo que vimos hace rato. Las combinaciones lógicas tienen una fórmula, 2 a la n. Esta n es el número de proposiciones que entra en el polinomio booleano. Ya, el más básico. Si hay una proposición, pues las combinaciones lineales son 2, porque 2 a la 1 es 2. Porque si hablamos de una proposición, solo tiene dos valores de verdad, un verdadero y un falso. Por eso las combinaciones lógicas son 2. Si son dos proposiciones, tenemos 4 combinaciones lógicas. Lo que habíamos visto antes en las operaciones. Verdad, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Son las 4 combinaciones lógicas. Cuando las proposiciones son 3, pues las combinaciones lógicas son 8, porque es 2 al cubo, 8. Si las proposiciones son 4, sería 2 a la cuarta, sería 16 combinaciones lógicas. Entonces, para construir las tablas, recordemos, si me salió 2 combinaciones lógicas, significa que hay un verdadero y un falso. Si me salieron 4, significa que van a haber al principio 2 verdaderos y 2 falsos. Y si salen 8, van a haber 4 verdaderos, 4 falsos. Y si me salen 16, me van a hacer 8 verdaderos y 8 falsos. Y ahí vamos armando. ¿Ya? Entonces, esto es importante, esta formulita,
para darnos cuenta de las combinaciones lógicas. Con esto, bueno, aquí tenemos un pequeño resumencito de cómo serían las combinaciones lógicas en diagramas sagitales. Aquí tenemos que si tengo n1, pues tengo solo dos posibilidades, verdadero y falso, porque tengo una proposición P. Entonces aquí le solemos representar como un conjunto, verdadero y falso. Es la única combinación lógica, ¿no? Que existe, verdadero y falso, no hay más. En cambio, si las proposiciones son dos, tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Son cuatro combinaciones lógicas, ¿sí? Cuatro combinaciones lógicas. Sería verdadero, 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 falso, 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 verdadero y falso, falso. Entonces tenemos cuatro combinaciones lógicas. Y bueno, aquí creo que está un error, aquí no debería estar ese paréntesis. En cambio aquí, si tengo tres, mira, tengo tres proposiciones P, Q y R. Entonces relaciono las primeras y eso después relaciono con esta tercera proposición. Y entonces tengo una combinación lógica de la siguiente forma. Verdadero va a verdadero y va a verdadero. La primera, verdadero, verdadero, verdadero. Está aquí. La segunda sería verdadero, verdadero a falso. Verdadero, verdadero, falso. Y así iríamos construyendo las demás combinaciones lógicas. Entonces, verdadero, 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 falso, falso y verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. Entonces ahí tenemos un conjunto de combinaciones lógicas. ¿Ya? Ahora, esas combinaciones lógicas, cómo las, cómo las ubicamos? Ya, muy bien. Voy a ver por acá. Por ahí nomás. Por ahí. ¿Ya? Entonces aquí le he puesto un ejemplo cuando hay, bueno, esperemos que se note, cuando tengo una proposición, cuando tengo dos y cuando tengo tres. Entonces aquí tengo proposición P es una, entonces tengo dos combinaciones lógicas, verdadero y falso, punto. Verdad, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, sería cuando tengo dos proposiciones y cuando tengo tres sería verdad, 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 verdadero, falso y las 8 posibles combinaciones. Justamente aquí dice, mira, al principio tengo 4 y tengo 4, recuerda que salía 8, ¿ya? Ahora, si tengo aquí, determine si es tautología, antitautología y contingencia, ahí me va a servir el valor general de la tabla, el valor general del polinomio booleano. Entonces tengo que hacer una tabla. Entonces aquí tengo el polinomio booleano. Y entonces aquí tengo que identificar cuántas proposiciones están dentro de este polinomio. Como tengo P y Q, entonces son solo dos. Entonces aquí te pongo solo dos. Y entonces trabajo con las combinaciones de dos proposiciones. Verdad, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Y están aquí. Y aquí en la parte derecha pues pongo el polinomio de manera que genero columnas para poner los valores de verdad debajo de cada proposición y después y además una columna debajo de la operación donde yo quiero el resultado. Como tengo dos paréntesis, entonces voy a tener dos resultados aquí y después tengo el bicondicional que relaciona estos dos paréntesis, voy a tener un resultado final. Entonces al momento que yo pongo aquí P y Q, sus valores de verdad son los mismos que están aquí al principio, Q y P son los mismos valores de verdad que están aquí, copio, simplemente copio, opero pues P y Q. Entonces utilizando la definición me sale verdadero, falso, 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 conjunción, aquí digo Q y P, igualmente aplico la operación conjunción y digo verdad, verdad, verdadero, y entonces
me sale la otra operación, ¿no? ¿Ya? Entonces de ahí resulta que para el resultado del bicondicional, ¿sí? Tengo que relacionar los dos resultados. Aquí tengo resultado 1, resultado 2. Entonces digo verdad y verdad. De aquí, verdad. Sí, solo sí, verdad. Entonces verdad. Falso, sí, solo sí, verdadero, falso. Falso, sí, solo sí, verdadero, falso. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Recuerda que el bicondicional es una operación en donde si ambos coinciden en el valor de verdad, pues es verdadero. Entonces aquí tengo, mira, el resultado 1 y el resultado 2. Relaciono estas dos columnas y me sale el resultado final 3. Me sale que es una contingencia porque el resultado es una columna que existen verdaderos y existen falsos. Por lo tanto, eso se llama contingencia. Acá tengo otro ejemplo, un poquito más grande, pero tiene el mismo principio. Aquí en cambio, me dice construir la tabla de verdad y determinar si es tautología o no. Entonces aquí observo el polinomio, tiene tres proposiciones. Entonces aquí dice QPR. Mira, se le pone en orden de las proposiciones de acuerdo al orden como aparezcan, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la primerita es Q, entonces pongo primero Q, como después está P, le pongo la P, y después, como ya está la P, asomó la R, pues pongo la R. Entonces, Q, P, R. Entonces, ese es el orden que se sugiere ponerlo. Q, P, R. Aunque no pasaría nada si pones PQR, porque como son combinaciones lógicas, pues se cumple a la final todas las combinaciones lógicas posibles. Entonces, pero por cuestiones un poco ya más convencionales, pues si apareció primero la Q, pues le pongo la Q primerita. Si la P apareció después, pues le ponemos la P después. Y la R, como apareció después, pues le ponemos a tercer lugar. Entonces aquí pongo, mira, las 8 combinaciones lógicas posibles de 3 proposiciones. Pongo igualmente debajo de cada proposición, pongo sus valores de verdad, ¿sí? Y hago las operaciones como que fueran números. Opero primero los paréntesis, primero si P entonces, perdón, Q entonces P, después opero Q, perdón, P entonces R, y después opero Q entonces R. Eso se refleja en el resultado 1, en el resultado 2 y en el resultado 3. Entonces aquí está el primer paréntesis, resultado 1, segundo paréntesis, resultado 2, tercer paréntesis, resultado 3. Ahora, aquí tengo un corchete. Este corchete relaciona el resultado de estos dos paréntesis. Entonces, este i, que es condicional, pues será el resultado aquí. Le voy a poner un resultado 4, porque relaciona este resultado 1 y este resultado 2. Relaciona estas dos columnas y encuentro un resultado 4. Este corchete, que es todo esto, está con el sí entonces a este paréntesis. Por lo tanto, este paréntesis que es resultado 3, voy a operarle con el resultado 4 de acá, que este es el resultado del corchete de todo. Y entonces entre 4 y 3, o entre 3 y 4, obtengo un resultado 5, que es el resultado de de todo el polinomio. De todo el polinomio. Entonces, mira, y al momento que yo aplico, pues me sale que todas son verdaderas y por lo tanto esto implica que es una tautología. Entonces aquí está. Se operan los paréntesis, luego R1 y R2 obtengo R4 y después entre R4 y R3 obtengo R5, que es el resultado total. Tengo aquí una tautología. ¿Ya? Para terminar, vamos a construir las tablas de verdad de estos polinomios booleanos. Entonces aquí tengo algunas operaciones
Ya aquí está la negación, aquí está el condicional, el disyunción inclusiva, el condicional, la conjunción, la disyunción, perdón, la negación, y aquí está el bicondicional. Entonces ahí tenemos algunas operaciones lógicas, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplitos para que hagas una aplicación. Listo. Ahí tenemos un poquito de la lógica matemática y vamos a aplicar y ahí vamos a aprender aprender a construir las famosas tablas de verdad. Un placer, un gusto.